Tal vez sí fue justamente a raíz de esas protestas del año 21, le confieso, Jesús, que yo estaba pensando retirarme en esos días. Yo tenía pensado Sí. retirarme el 6 de mayo, precisamente para no inhabilitarme y tener la posibilidad de correr para la candidatura presidencial de este año. Doctora Marta Lucía Ramírez, seguimos en este diálogo, en este examen final. Ahora tengo que hacer la presentación como canciller, porque es que usted acepta mejor un reto que le pone el presidente Iván Duque en mayo del 2021, estando en la vicepresidencia, perdón, haciendo ese ejercicio que usted nos venía comentando en la entrevista pasada. Le dice, asuma la Cancillería. Y a mí me queda esa sensación de que es mucho trabajo para un servidor público seguir con las tareas de la vicepresidencia y asumir una cancillería de un país. La verdad es que cuando uno tiene organización y sobre todo un buen equipo, es capaz de tener realmente una sobrecarga de trabajo, y ese es el caso mío. Tengo un excelente equipo en la vicepresidencia, también tuve muy buen coequiperos en la Cancillería, pero sí, tuvimos un trabajo de por lo menos 18 horas al día durante todo este año, incluyendo sábados y domingos. Pero en realidad esto del Ministerio de Relaciones fue apenas unos pocos meses, 11 meses, 12 meses. Tal vez sí fue justamente a raíz de esas protestas del año 21, le confieso, Jesús, que yo estaba pensando retirarme en esos días. Yo tenía pensado Sí. retirarme el 6 de mayo, precisamente para no inhabilitarme y tener la posibilidad de correr para la candidatura presidencial de este año. Pero ante semejante crisis que estamos viviendo, obviamente uno no se baja del barco cuando está empezando un temporal, y era un temporal muy fuerte, de tal manera que con todo el gusto me quedé acompañando al presidente Duque como canciller, y ha sido una experiencia realmente muy valiosa poder apoyar en muchos temas fundamentales para Colombia, la Corte Penal Internacional, haber logrado el cierre de esa investigación preliminar que duró 17 años, un país 17 años casi que subyúdice. Fue muy importante. Llevamos ese informe voluntario que ha preparado Colombia bajo la solicitud del presidente Duque, con el trabajo y el liderazgo extraordinario de la Agencia de Defensa Jurídica, el doctor Camilo Gómez. Hablé con el fiscal de la Corte Penal 2 veces, hice visitas allí, lo persuadí de venir a Colombia, y para nosotros fue un gran logro. Cuando vino, cuando leyó el informe, cuando oyó las explicaciones que le hicimos allá, precisamente sabiendo que hay una justicia transicional en Colombia que ha funcionado, que ha permitido que no haya ningún caso de impunidad en casos graves de violación a los derechos humanos, y por eso se logró el cierre de esa investigación contra Colombia. Ahora tenemos una relación de mucha confianza que implica que tenemos que mantener este desafío de unos estándares muy Muy altos altos. en materia de justicia. Vicepresidenta y canciller, otro de los retos grandes al frente de la Cancillería tuvo que ver con el tema de la migración, el impacto de la migración, el tema de la llegada de los migrantes venezolanos y cómo se los podía reincorporar al ritmo tanto económico, social, de salud del país, de Colombia. Eso fue un gran reto. ¿Y cuál fue la clave para lograrlo? Porque las cifras hoy demuestran que lo hicieron y lo hicieron bien. La verdad es que este Estatuto de Protección Temporal del presidente Duque tiene hoy un gran reconocimiento internacional. ¿Por qué? Porque es que Colombia asumió con mucho realismo que no íbamos a frenar la migración, que era imposible parar en todos los pasos fronterizos a los migrantes venezolanos que venían despavoridos de toda esa situación humanitaria, esa crisis que vive Venezuela precisamente por la dictadura. Y entonces se diseñó algo que tuve muy en cuenta, entre otras cosas, lo que ya había hecho Turquía recibiendo la crisis, los migrantes de Siria. Y entonces acá se hizo y se mejoró, y se estableció entonces una manera realmente de convocar a la cooperación internacional. Tengo que decir que la cooperación internacional ha sido mucho menos generosa de lo que esperábamos. Para nosotros es verdaderamente preocupante que los migrantes venezolanos no tengan el mismo apoyo de la comunidad internacional que el que han tenido los migrantes sirios o el que están teniendo ahora los migrantes ucranianos. Pero Colombia de verdad los ha podido asimilar a los venezolanos. Esto ha contribuido también a generar el crecimiento. Estamos seguros que estas familias venezolanas, en la medida en que de verdad se incorporan a la sociedad colombiana, van a contribuir al desarrollo de nuestro país. Ya lo están haciendo. Es una oportunidad que sin duda ellos se merecen, así como los colombianos
que en el pasado fueron a Venezuela por razones distintas, por la pobreza que había en Colombia, por muchas razones, pero en Venezuela también recibieron a los colombianos con generosidad, de tal manera que aquí estamos con esa satisfacción de que ya a estas alturas hay más de 1 millón de venezolanos que han recibido su tarjeta de su estatuto de protección temporal y que de verdad se han ido asimilando en la sociedad colombiana. Vicepresidente y canciller, usted fue embajadora en Francia y luego asume ahora el tema de la Cancillería. ¿Le cambia un poco la visión y la misión del servicio diplomático en el exterior cuando usted lo enfrentó como embajadora y ahora como canciller, que usted ya tenía esa experiencia del otro lado y la aplica a lo que puede hacer? La verdad, cuando yo estuve en la embajada me sentí muy sola, realmente como que no había alineamiento, no había mucha direccionamiento en algunos temas, y lo que quise hacer desde acá fue justamente compensar eso. Yo le mandaba a todos los embajadores nuestros todas las semanas un instructivo, todas las cosas que están pasando, la solicitud de que ellos estén reuniéndose en las cámaras de comercio, con los funcionarios de los gobiernos donde están acreditados, con los medios de comunicación que estén permanentemente divulgando qué es lo que es Colombia, que puedan en el exterior conocer toda la cantidad de oportunidades que tiene este país para la inversión, para el desarrollo y por supuesto hacer quedar bien a Colombia, porque Colombia es un país que tiene montones de atributos, de verdad muchísimas fortalezas, pero a veces uno ve en el servicio exterior gente un poco acomplejada en la defensa del país. Yo creo que uno nunca debe ser embajador o cónsul o cuando debe estar en el servicio exterior si no está totalmente convencido de salir a hablar todos los días con orgullo de lo que es Colombia, reconociendo por supuesto las dificultades. Cuando hay un crimen, cuando hay cosas que son totalmente lamentables, también hay que reconocerlas y hay que decir, estamos trabajando en esto, se está solucionando, pero yo creo que eso fue lo que quise aplicar y creo que ha servido bastante. Pero por otro lado, digamos, siento que en materia de política exterior, Colombia ha logrado durante estos 4 años también fortalecer algunos escenarios que son importantes. Todo el tema a nivel regional, lo que fue la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina, la presidencia pro tempore de Prosur, también lo de la Alianza del Pacífico. En mi época de la Embajada de Francia, que es el ejemplo suyo, no existía todavía la Alianza del Pacífico. Ese es un mecanismo de integración que sin duda va a darle grandísimas oportunidades a Colombia, al igual que a los demás países miembros, es decir, México, Chile, Ecuador, que va a ingresar ahora, Perú, y tenemos a Singapur, un aliado extraordinario que fue precisamente uno de los logros de Colombia en esa presidencia pro tempore. Yo creo que uno de los embajadores en el exterior tiene que darle línea, estarles exigiendo, tomando la tarea, porque nadie puede tener la idea de que las embajadas son realmente algo de menor importancia, son tremendamente importantes. Nosotros tenemos un grupo de embajadores de lujo, hay otros donde uno quisiera un poquito más de velocidad y de resultados, pero creo que en términos generales se ha hecho una muy buena tarea. Para finalizar, si le pregunto por un reto, uno, que tenga en política exterior y en ese servicio diplomático el próximo gobierno, el de Gustavo Petro, ¿cuál sería? Pues mantener realmente el interés que hay sobre Colombia, lograr una cooperación permanente para también mantener esa voz exigiendo que vuelva la democracia a Venezuela, porque es que esto es parte de la política exterior, pero tiene que ver con el futuro de Colombia, con la seguridad de los colombianos. Si se mantiene la dictadura en Venezuela, el narcotráfico en Venezuela, la presencia de grupos terroristas en Venezuela, si Venezuela llegara a convertirse en un teatro de operaciones militares de algunos actores extrarregionales, eso es desastroso para el futuro de la seguridad en Colombia. Por eso creo que la cooperación internacional y esa visibilidad de Colombia es fundamental en esa materia. Pero por otro lado, todo el liderazgo de Colombia en materia de sostenibilidad ambiental, la atracción de la inversión, creo que son desafíos, esa diplomacia científica, la diplomacia económica, la diplomacia sanitaria que venimos haciendo y esa diplomacia por la democracia, es muy importante mantenerlas y habrá que profundizar y mejorar algunas áreas. Claro, pero en el tema de Venezuela, ya el gobierno electo de Gustavo Petro ha dicho que va a restablecer relaciones, tanto comerciales como diplomáticas. Yo creería que reconocer una dictadura siempre tiene una gran complejidad, porque entonces eso de verdad pues genera muchísimas preocupaciones. ¿Qué va a pasar entonces reconociendo una dictadura que sabemos que abriga allí a los líderes del terrorismo? Veamos las operaciones que han habido entre las mismas disidencias de las FARC,
que están allá en el territorio venezolano actuando a sus anchas durante los últimos años. Entonces eso implica que ya el presidente Petro, sentado en la presidencia, él va a ser la persona que tenga que mantener siempre ese cuidado de la seguridad de Colombia, y por esa razón yo creo que eso va a implicar realmente repensar en qué condiciones estaría dispuesto a tener esa relación con Venezuela. ¿Vendrá Nicolás Maduro la posesión? No, no va a venir. En eso hemos sido muy claros. Yo lo hablé con el canciller designado Álvaro Leiva, le dije, usted entenderá que este es un gobierno que ha tenido una posición muy coherente de rechazar una dictadura que existe en Venezuela. Eso es un gobierno de facto, sin ninguna legitimidad democrática. Y por esa razón la posición nuestra ha sido tan coherente, entre otras cosas, por esa presencia del narcotráfico y de los grupos terroristas. Y él me dijo que lo entendía. Siempre se ha acostumbrado que las invitaciones a una posesión las hace el gobierno saliente. Él en eso fue totalmente respetuoso y dijo, entendemos, y también creo que para ellos mismos es claro que lo mismo sucede de alguna manera con Nicaragua. Nosotros hemos acordado que no se iba a invitar ni a Venezuela ni a Nicaragua, y así será. Pues, vicepresidente y canciller, mucha suerte a partir del 7 de agosto y muchas gracias por este examen final, por este doble examen final como vicepresidente y como canciller. Bueno, pues muchísimas gracias, y sobre todo que este doble examen final se puede pasar con la satisfacción del deber cumplido por un extraordinario equipo de trabajo en la vicepresidencia, muy chiquito, pero altamente eficiente y comprometido, y en la Cancillería mucho más grande, pero también un gran equipo con muchos embajadores de carrera, con mucha gente de carrera, y los de no carrera también excelentes en su compromiso. Gracias. Gracias.